Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento, y es que vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma y talento. Últimamente su nombre ha estado circulando con fuerza, no solo por sus proyectos profesionales, sino también por algunos aspectos más personales que han captado la atención. Y lo más intrigante de todo es que ha decidido romper su silencio. ¿Sobre qué? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar lo que ha dicho, qué implicaciones tiene y sobre todo, vamos a analizar esa frase que tanto nos ha llamado la atención: saldré más fuerte de esto. Así que si quieren saber todos los detalles y entender un poco mejor lo que está pasando con Can Yaman, quédense conmigo hasta el final. Y por cierto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos y denle clic a esa campanita para que les avisen cada vez que subimos contenido nuevo. A ver, para quienes no estén del todo al día, Can Yaman no es un desconocido. Ha protagonizado series de éxito como Erkencikus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama mundial, especialmente en países de habla hispana, Italia y Medio Oriente. Su atractivo físico, su sonrisa contagiosa y su evidente talento actoral lo han convertido en un ídolo para miles de fans. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, la atención no solo se centra en su trabajo, sino también en su vida privada. Y en las últimas semanas, se ha rumorado mucho sobre su situación actual. Han surgido especulaciones, comentarios y hasta ciertas ausencias que han generado un mar de incógnitas entre sus seguidores. Y es precisamente ante este aluvión de comentarios y especulaciones que Can Yaman ha tomado la decisión de hablar. No ha sido un comunicado oficial de su agencia, ni una entrevista protocolaria. Ha sido algo más directo, más personal, a través de sus redes sociales, donde muchos de nosotros seguimos sus pasos día a día. Y ahí, en ese espacio de cercanía virtual, lanzó esa frase que se ha convertido en el eje de nuestra conversación: saldré más fuerte de esto. ¿Pero a qué se refiere exactamente con esto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Las interpretaciones son variadas, y es ahí donde reside el misterio y el interés. Algunos medios y fans sugieren que podría tratarse de un momento complicado en su carrera, quizás relacionado con algún proyecto que no ha salido como esperaba, o con la presión mediática que a menudo acompaña a la fama. Otros apuntan a posibles problemas de salud, algo que siempre es delicado y merece respeto. Y no podemos obviar las especulaciones sobre su vida sentimental, un tema que, para bien o para mal, siempre genera mucho revuelo cuando se trata de una figura como él. Lo interesante de su declaración es la convicción con la que la ha expresado. No es una queja, no es un lamento. Es una afirmación de resiliencia. Saldré más fuerte de esto. Implica que hay un desafío, una adversidad, algo que lo está poniendo a prueba. Y lejos de venirse abajo, él está mirando hacia adelante con la certeza de que esta experiencia lo hará crecer, lo fortalecerá. Esto, para mí, es una señal de madurez y de un espíritu combativo muy admirable. Piensen por un momento en la vida de una estrella internacional. Constante exposición, expectativas altísimas, giras, rodajes, viajes, y la presión de mantener una imagen pública impecable. No es un camino fácil, ni mucho menos. Hay momentos de éxtasis, sin duda, pero también hay momentos de soledad, de duda, y de enfrentarse a situaciones que escapan a su control. En este sentido, la declaración de Can Yaman resuena con la experiencia humana universal de superar obstáculos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a algo que nos ha hecho sentir abrumados, algo de lo que hemos dudado si seremos capaces de salir. Y en ese momento, la fuerza interior, esa creencia en uno mismo, es lo que marca la diferencia. Ahora, ¿qué podemos deducir de sus palabras y de su actitud? Primero, que Can Yaman es una persona que no se rinde fácilmente. A pesar de las dificultades que pueda estar atravesando, su enfoque está en la superación y en el crecimiento personal. Esto es un mensaje poderoso para todos nosotros. Nos recuerda que los reveses no son el final del camino, sino oportunidades para fortalecernos. Segundo, su decisión de hablar, aunque sea de forma concisa, demuestra una necesidad de comunicar directamente con su público, de no dejar que las especulaciones dicten la narrativa.
Es una forma de recuperar el control de su propia historia y de conectar con la autenticidad. En la era digital, donde la información fluye a la velocidad de la luz, esta transparencia, por pequeña que sea, es muy valiosa. Tercero, la frase "saldré más fuerte de esto" puede interpretarse también como un agradecimiento implícito a sus seguidores. Al compartir su determinación, está invitando a la gente a apoyarlo, a confiar en él, y a entender que, aunque esté pasando por un momento difícil, no está solo. Y ese apoyo incondicional de sus fans, que son legión, sin duda es un pilar fundamental para cualquier artista. Además, esta declaración nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos los problemas, tanto los nuestros como los de los demás. A menudo caemos en el juicio fácil, en la crítica despiadada, sin comprender las circunstancias que rodean a una persona. Kanyaman nos está pidiendo, quizás sin decirlo explícitamente, que tengamos empatía, que entendamos que detrás de la figura pública hay un ser humano con sus propias luchas. ¿Y qué hay de su carrera? Es natural que sus fans se pregunten cómo esto podría afectar sus futuros proyectos. Si ha estado trabajando en algo que le ha supuesto un gran esfuerzo, o si ha enfrentado desafíos creativos o logísticos, es comprensible que esto lo haya afectado. Sin embargo, su declaración sugiere que, lejos de paralizarlo, esta experiencia lo está impulsando a ser aún mejor. Esto podría traducirse en interpretaciones más profundas, en una energía renovada en sus próximos papeles. A menudo, las experiencias más difíciles son las que más nos enriquecen como artistas. Pensemos en otros artistas que han hablado abiertamente sobre sus luchas personales y cómo eso, en última instancia, ha enriquecido su arte. La vulnerabilidad, cuando se maneja con autenticidad, puede ser una fuente increíble de conexión con el público. La gente se identifica con las imperfecciones, con las caídas, porque todos hemos experimentado algo similar. Ahora bien, no podemos ignorar la curiosidad natural que genera esta declaración. ¿Hay algo más detrás de esas palabras? ¿Qué tipo de esto está enfrentando? Es natural querer saber más, pero debemos recordar que hay un límite entre el interés legítimo de los seguidores y la intromisión en la vida privada. Kanyaman ha elegido compartir hasta cierto punto, y debemos respetar esa elección. Lo que sí podemos hacer es tomar su mensaje como una inspiración. Todos enfrentamos nuestros propios esto. Para algunos puede ser una enfermedad, para otros una pérdida, una decepción profesional, problemas familiares, o simplemente los altibajos de la vida. La clave está en cómo elegimos responder a esos desafíos. ¿Nos hundimos o buscamos la manera de levantarnos, de aprender, de salir adelante más fuertes? La frase "saldré más fuerte de esto" es un mantra de esperanza y de determinación. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de encontrar la luz y de emerger de la experiencia con una nueva perspectiva y una mayor fortaleza. Es un mensaje que trasciende su persona y se convierte en un mensaje para todos. Podríamos especular infinidad de escenarios, pero la verdad es que en este momento, lo más importante es confiar en Kanyaman y en su capacidad para superar lo que sea que esté enfrentando. Su declaración es un acto de fe en sí mismo y en su futuro. Y como seguidores, lo mínimo que podemos hacer es brindarle nuestro apoyo, enviarles buenas energías y esperar que pronto pueda compartir con nosotros sus nuevos proyectos, quizás con una energía aún mayor. Este tipo de declaraciones públicas, aunque breves, tienen un impacto. Generan conversación, nos hacen reflexionar, y nos recuerdan la fragilidad y la resiliencia del ser humano. Kanyaman, al decir estas palabras, no solo está hablando de sí mismo, sino que está abriendo una ventana a una conversación más amplia sobre cómo lidiamos con las adversidades en la vida, tanto en el ojo público como en nuestra esfera privada. Y si nos ponemos a pensar, su fama, que a veces puede ser una carga, también le da una plataforma para compartir mensajes positivos. Imaginen el alcance de su mensaje de fortaleza y resiliencia. Millones de personas viéndolo y escuchándolo, y adoptando esa misma mentalidad para sus propias luchas. Eso, amigos míos, tiene un valor incalculable. Así que, para resumir, Kanyaman ha roto su silencio con una frase cargada de significado: saldré más fuerte de esto. Esto, aunque las razones exactas permanezcan en el ámbito de la especulación y la vida privada, nos habla de su determinación, su resiliencia y su conexión con sus seguidores. Es un recordatorio de que los desafíos son oportunidades para crecer, y que la fuerza interior es la clave para superar cualquier adversidad. Espero de verdad que esta conversación les haya resultado interesante y sobre todo, inspiradora.
Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Cómo interpretan esa frase? ¿Han pasado por alguna situación similar donde sintieron que saldrían más fuertes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les gustó y les pareció valioso, no olviden darle ese súper me gusta, que nos ayuda un montón, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Un abrazo fuerte para todos.